Buenos días a todos, ¿cómo están? Ok, gracias a Dios por eso. Un día bastante soleado, como me gustan. Entonces, como ya lo dijo Carla, mi nombre es Julio Díaz. Parece ser que todos son de casa y si por ahí alguien viene por primera vez y no le dio penita levantar su mano, ya estamos muy cerca de cerrar nuestra serie a los Gálatas, esta serie basada en la carta a los Gálatas, que titulamos La defensa de la fe y del Evangelio. Estamos ya a punto de cerrar con esta serie que al menos para mí ha sido de mucha confrontación y de mucho ánimo también. Y eso es lo que espero suceda este día, que podamos ser confrontados. Es un pasaje, la verdad es que es difícil el pasaje del día de hoy, y ruego al Señor que pueda hablarnos a través de su preciosa palabra y que el Espíritu Santo que está en nosotros, que habita en ti, que pueda hacer la obra en ti. Así que antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Ya sé que hemos orado varias veces, pero la oración nunca está de más. Entonces vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos has traído en esta mañana a este sitio donde la iglesia esparcida se puede reunir, donde por tu amor y por tu misericordia vivimos aún en un país donde tenemos esta libertad de culto, Señor. Sin embargo, no así en algunas regiones de este mismo país, Padre. Permite que aprovechemos esa oportunidad, que tenemos esa libertad de exponer tu preciosa palabra en público, sin temor a que nos hagan daño. Porque, Padre, esa palabra nos llegó a nosotros hasta el día de hoy por aquellos que la predicaron a pesar del daño que les hicieron. Padre, gracias por esta mañana. Y, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Tómalo, es tuyo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuestro pasaje en el que vamos a estar el día de hoy, Gálatas 6, el último capítulo de la epístola a los Gálatas. Así que va a aparecer en sus pantallas, pero pueden seguir ya sea en su Biblia o a través de la pantalla el texto. Dice así: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el título que se deriva de este texto, el título del sermón del día de hoy es Una comunidad que cumple la ley de Cristo. Una comunidad que cumple la ley de Cristo. Ese es el título de nuestro sermón. Y he dividido este sermón en 3 puntos o 3 ideas principales que evidentemente conforme las vayamos desarrollando, vamos a llegar y ampliar la idea principal que tenemos para hoy. El primer punto lo titulé Los que son espirituales restauran. Los que son espirituales restauran. Los que son espirituales, punto 2, llevan las cargas. Y número 3, los que son espirituales examinan. Estos son los 3 puntos que desarrollaremos el día de hoy y nuestra idea principal, es decir, este argumento que desarrollamos, que evidentemente tiene que derivar del texto, es el siguiente.
Los que son espirituales cumplen la ley de Cristo, amando a la comunidad, restaurando, llevando cargas y examinando su propia obra. Ese es el argumento para el día de hoy. Te lo repito, los que son espirituales cumplen la ley de Cristo, amando a la comunidad, restaurando, llevando cargas y examinando su propia obra. Ese es el argumento que estaremos desarrollando el día de hoy. No sé si has escuchado la historia de esta mujer, Corrie ten Boom, aquella mujer cristiana que junto con su familia arriesgó su vida para esconder judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente es una situación sumamente difícil el haber vivido la Segunda Guerra Mundial. Y la valentía de esta mujer la llevó a un campo de concentración donde perdió a gran parte de su familia, incluida su hermana Betsy. Años más tarde, ya terminada la guerra, Corrie recorría iglesias compartiendo un mensaje de perdón y reconciliación en Cristo. En una de esas conferencias en Múnich, algo inesperado ocurrió. Al finalizar, un hombre se le acercó y para su sorpresa, no era un desconocido cualquiera, sino uno de los guardias más crueles del campo de concentración donde ella estuvo. Y también su hermana había sufrido a manos de él, al igual que ella. Imagínate esa escena. Ella hablando de este mensaje de perdón de Cristo y ve a este hombre que se acerca a ella. Cuando ella lo vio, menciona que todo dentro de ella se congeló. Se acercó él a ella y le dijo: ¡qué mensaje tan maravilloso! Es maravilloso saber que todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Yo fui guardia de ese campo de concentración, pero desde entonces me he convertido al cristianismo, o me he hecho cristiano. Sé que Dios me ha perdonado y ahora ¿me perdonará usted? Le extendió la mano. Esta mujer sintió un profundo conflicto. ¿Cómo perdonar al responsable de tanto dolor? Su corazón se resistía. Sin embargo, oró en silencio: Jesús, ayúdame. Yo puedo extender mi mano, pero haz tú el resto. En un acto de obediencia, estrechó aquella mano y en ese instante experimentó el poder sobrenatural del amor de Dios, que venció al odio y transformó su dolor en perdón. Este testimonio de alguna forma nos ilustra la manera poderosa en la que Pablo enseña a los Gálatas, y vamos a ver el día de hoy. Porque para restaurar a alguien debemos perdonar y sobrellevar las cargas de los demás. No siempre es sencillo, requiere humildad. Mansedumbre, dependencia del Espíritu y sobre todo mirar a Cristo. Gracias. A veces la carga que Dios nos llama a llevar no es física, sino espiritual. Restaurar a un hermano caído, perdonar una ofensa profunda, caminar junto con alguien en su debilidad, y al mismo tiempo el apóstol también nos recuerda que cada uno tiene su propia responsabilidad delante de él.
Así que, como Cori, comprendió que el perdón no era una emoción, sino un acto de obediencia. Nosotros también aprendemos que amar, restaurar y llevar las cargas de otros no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Cristo, que evidentemente obra en nosotros. Así que vayamos a nuestro primer punto, que les recuerdo se titula Los que son espirituales restauran. Los que son espirituales restauran. Y esto básicamente lo tomo de esta parte que nos dice del versículo 1. Así que vamos a leerlo, pero me gustaría leerlo desde el versículo 26 del capítulo anterior. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate qué interesante, porque el versículo 1 lo que dice es: si alguien es sorprendido en alguna falta, o si alguien es sorprendido en alguna falta, es muy claro. No dice, si esa persona viene a ti a confesar sus pecados, entonces restáurala. Aunque antes de la palabra restaurar dice, ustedes que son espirituales. Para mí, la situación ideal cuando una persona está realizando una falta o está pecando, porque a eso se refiere este texto, que está pecando, es que venga y confiese su pecado. Eso es lo ideal. Porque esta palabra que dice es sorprendido, lo que nos dice es que seguramente si no hubiera sido sorprendido, si no hubiera sido hallado en esa falta, probablemente hubiera mantenido ese pecado oculto. Porque así es el pecado. Porque tú y yo hemos pecado y hemos mantenido en algunas ocasiones un pecado oculto. De hecho, mira cómo pone este pasaje la Nueva Biblia Viva, cómo lo escribe. Dice: hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben de ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde. Y esto me recuerda dos situaciones particulares que muestra la palabra del Señor. La primera la puedes ver ahí en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12, que está ahí el registro de algo que sucedió con el rey David. Y si te das cuenta, si puedes estudiar en casa esos capítulos posteriormente, el relato inicia cuando hay en una temporada de guerra. El rey David anda muy relajado ahí en Jerusalén, caminando, cuando debería de haber estado en guerra, y anda relajado, de ocioso muy probablemente, y de repente ve a una mujer por ahí. Y seguramente se quedó, wow, ¿qué ven mis ojos? Y esto es el inicio de una cadena de pecados en su vida, del rey David, del hombre conforme al corazón de Dios. Porque así lo dice la palabra, ¿eh? Entonces, empieza esta cadena de pecados, va, se acuesta con esta mujer, después queda embarazada la mujer, manda a traer al marido, le dice: no, vente, vamos a celebrar, ¿no? Vamos a echarnos unos drinks, o échate unos drinks, para que se vaya, se embriague y se vaya con su esposa. Y así poder ocultar su pecado. Y no, es fiel este hombre, Urías, es fiel al reino y a su rey, y no va a su casa. Y entonces idea una forma David de deshacerse de él. Muchos conocen la historia. Básicamente le da una carta
que llevaba la sentencia de su propia muerte, Urías. La entrega, imagínense cuando la persona la lee, ¿no? Ah, gracias. Y entonces provoca un asesinato el rey David a este hombre. Y aparentemente no pasó nada. Ya se arregló el problema. Pero un día viene un profeta, ¿no? Profeta Natán, a contarle una historia al rey. ¿Y cómo reacciona el rey? ¡Ay! Se indigna, ¿no? Este hombre, ¿cómo pudo haber hecho eso? Merece la muerte. Ah, sí, rey. Pues ese hombre eres tú. Y mereces también la muerte. David confesó su pecado, fue con alguien y mencionó esta situación sumamente pecaminosa donde fue un adúltero, donde mintió, donde mandó a que asesinaran a un hombre, donde ocultó su pecado y reposa su pecado. No, claro que no, fue confrontado por el mismo Señor. Hermano o hermana, el pecado no solo te trae consecuencias a la gente que está a tu alrededor, a tu familia, lastima, hiere, golpea, traiciona, deja marcas, deja cicatrices. Por lo tanto, cambia nuestras vidas y principalmente ofende al Señor. Así que cuando estés en una tentación, huye, corre, evítalo, no te hagas el valiente, por favor, ya que el pecado mata. David y el pueblo tuvieron sus consecuencias por esta acción, pero gracias al Señor que fue restaurado. Fue restaurado David. Y la otra historia que me recordó cuando estaba leyendo este texto, que me vino a la mente, es también conocida. Es esta mujer que fue hallada en el mismo acto de la infidelidad. Leamos el pasaje y vamos a retomarlo un poquito más adelante. Dice Juan 8, 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Versículo 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Evidentemente esta pregunta que le estaban haciendo estos judíos a Jesús venía, como dicen por ahí, con jiribilla, ¿no? Porque dice que los escribas y los fariseos trajeron a esta mujer y poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. No querían más que nada la restauración o el perdón de la mujer. Querían probar a Cristo. Intento tras intento que hacían estos hombres con Jesús, tratando de ponerle un 4 a Dios mismo. Y la respuesta que les dio simplemente es impresionante, porque no les dice: sí, adelante, apedréenla.
Tampoco les da una cátedra de qué es lo que deberían de hacer. Él simplemente hizo que reflexionaran sobre sí mismos y poco a poco se fueron yendo. Ambos relatos nos ayudan a enriquecer nuestro pasaje de Gálatas, ya que donde hay perdón hay restauración. Pero también, por otro lado, tenemos que ser conscientes que no podemos restaurar a quien no quiere ser restaurado. Y esto lo tenemos que contrastar con otras partes de la Biblia, donde claramente tenemos que cuidar a la iglesia y en algunos casos expulsar al que haya que expulsar, porque es parte de esa disciplina de la iglesia. Y la disciplina no es un castigo, la disciplina es restauración, debería ser restauración. Por ejemplo, ¿a quiénes podrían ser estos casos de expulsar? Al impenitente que ya fue confrontado con su pecado y no da muestras de arrepentimiento. A alguien que muy probablemente también ponga en peligro a otra persona dentro del contexto de la iglesia o que esté provocando división dentro de la iglesia. Y tenemos algunos otros ejemplos. Ahora, parte de ese restáurenlo es ejercer la disciplina, como se muestra en Mateo 18. El cual presenta estos grandes pasos o estas etapas, por llamarlo así, pero que tampoco nos dice los tiempos. Y eso es en lo que podemos diferir entre iglesias. Dice así: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, trátalo como un no creyente. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y fíjate que dice ustedes que son espirituales, regresando ya a nuestro texto en Gálatas. Y en el sermón pasado veíamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, en quienes se manifiesta el fruto del Espíritu, obviamente es porque son espirituales. Y dice que esta restauración se debe de realizar con mansedumbre, el cual es parte del fruto del Espíritu, pensando en sí mismos, de que nosotros mismos también somos pecadores. Es más, somos expertos en pecar. Es algo que naturalmente nos sale. Y fue hacia donde Cristo llevó a estos escribas en el caso de esta mujer, que la encontraron en esta infidelidad, pero que los llamó a que reflexionaran en su condición personal de cada uno de ellos. Y sabes, lo impresionante del Evangelio es que utiliza a personas rotas, a personas quebradas, a otros pecadores restaurados para restaurar a otros pecadores. Y sabes, eso es lo maravilloso del Evangelio, porque solo el Señor lo puede hacer. Por eso este punto se llama: los que son espirituales restauran. Y si te das cuenta, es un imperativo. Es el primer imperativo de los 2 que restan de este pasaje. Así que vayamos a nuestro segundo punto. Los que son espirituales llevan las cargas. Esto lo veremos en los versículos 2 y 3. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cuando un hermano es sorprendido en pecado, acercarnos para restaurarlo con mansedumbre no es un ejercicio de superioridad o demostrar que yo estoy en un nivel superior a él, sino más bien una forma de llevar también las cargas de unos con los otros. Es un ejemplo muy concreto de seguir la ley de Cristo, que es llevar la carga de alguien, de un hermano o de una hermana. Pablo está aquí dirigiéndose a quienes se esfuerzan en restaurar a otros, porque ellos mismos y porque ellos
Y por ellos hemos de ver que tales personas no se limitan simplemente a señalar los problemas y pecados de otros. ¿Por qué? Porque es muy fácil juzgar, sino que asumen la responsabilidad de ayudar a quienes los padecen a liberarse de ellos. Además, el Espíritu nos libra de ese orgullo y nos enfoca en Cristo. Ya no vivimos para exaltarnos a nosotros mismos, sino deberíamos de vivir para servir, porque por eso Pablo llama a los que son espirituales. Es decir, estas personas que son espirituales son las que están capacitadas para poder restaurar o llevar las cargas de unos para con otros. Debemos de ocuparnos de hacerlo con una actitud humilde, con amor, pero también con firmeza. Y a veces esta última no se toma a bien, esta firmeza. Por ahí escuchaba luego que decían, no, es que esta iglesia no me gusta porque es puro juicio, solo hablan del pecado. Ya queremos que nos hablen de bálsamo, así, que nos soben la espaldita, ¿no? Ambos son necesarios. Debemos de hablar con firmeza del pecado, porque como ya lo dije, el pecado mata, pero también debemos de actuar con amor. Esta es la ley de Cristo, el mandamiento del amor al prójimo que Jesús mismo encarnó de manera perfecta y que está plasmado ahí en el versículo 14 del capítulo 5 de los Gálatas, que dice, ahí está, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo no solo enseñó el amor, lo mostró en su vida y lo selló en la cruz. Por eso servimos por amor. No es una idea o no debería de ser una idea abstracta, sino deberíamos de estar tratando de imitar a nuestro Señor, mirando su ejemplo, su disposición, su compasión, su entrega. Así que encontramos el modelo de esa clase de vida que debemos de vivir porque somos llamados a vivirla solamente en Cristo. No es la espiritualidad, sino el orgullo lo que hace que una persona quiera arreglárselas por sí mismo. Esta es la otra cara de la moneda. Tú tratas de restaurar y alguien dice, no, yo puedo solo, no lo necesito. Eso puede ser un orgullo que puede también llevar y mantener esta vida de pecado. Santiago 5, versículo 16 dice a los creyentes, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es decir, ¿cómo van a llevar las cargas unos? ¿Cómo van a poderte apoyar a llevar esas cargas si no comentas las cargas con las que estás pasando, con lo que estás viviendo en diferentes momentos, con esas tentaciones con las que estás lidiando? Si no lo expresas, si no hablas con alguien, tienes que buscar ese apoyo. ¿Y sabes qué? A lo mejor en la búsqueda de ese apoyo vas a ser lastimado. Eso es algo que muy probablemente pueda pasar dentro del contexto de la iglesia, pero quiero ser sincero. No podemos ocultarlo, porque va a haber personas que van a tener, digámoslo así, cierto grado de madurez, que van a escucharte y que van a apoyarte a sobrellevar esas cargas. Pero algunos otros probablemente digan, ok, muy bien, voy a estar orando por ti y jamás te va a volver a responder. Pero es parte de abrir nuestro corazón, el ser lastimados. Servirse por amor significa ayuda a tu hermano a cargar su peso. Las cargas pueden ser muy diversas.
desde las responsabilidades cotidianas como el criar a los hijos, sostener un hogar, tener esas tentaciones que posiblemente nos abruman y dices, ¿hasta cuándo voy a ser dejado de ser tentado con esto o con lo otro? O el pecado que otros también han provocado y que te han lastimado. Una enfermedad por la que estás pasando, por la que estás siendo atormentado. O a lo mejor tú eres ese familiar que está apoyando a la persona enferma y dices, otro día más con la rutina. Y para aligerar esa carga, hay que acercarse a quien la está padeciendo. Ese es el otro lado. Tú puedes expresarlo, pero también tenemos que ser intencionales en buscarnos los unos con los otros y poder escuchar de verdad, ponernos en los zapatos del otro, ofrecer apoyo tangible, que no necesariamente ese apoyo es tan tangible. Es decir, no necesariamente es físico o material, sino que en muchas ocasiones es emocional o es espiritual, para que ese peso por el que está pasando la persona quede repartido entre tú que lo estás apoyando y la cruz. Hoy podemos llevar las cargas de otros porque Cristo llevó las nuestras. Esa es y esa debería ser nuestra motivación, ya que teníamos la mayor carga que absolutamente nadie podía ayudarnos a tomarla, excepto Cristo, que al vernos en nuestra condición de pecado y que no podíamos hacer nada al respecto, se hizo hombre, vivió aquí en la tierra como una persona más, dependiente de sus padres. Imagínate eso, el rey del universo dependiendo de dos personas que se equivocaban, para que llegara un momento en el que fuera traicionado, para que fuera golpeado, para que fuera lacerado y llevado a la cruz. Esa fue la mayor carga que el Señor pudo soportar por nosotros. Imagínate, Él es el que verdaderamente puede llevar nuestras cargas, ya que lo dio todo en la cruz. Y que en este preciso instante, si todavía no lo conoces o estás dudoso, arrepiéntete. Verdaderamente confía en Cristo, Él puede remover la carga de tu pecado, que ¿sabes qué? Tarde o temprano se va a volver sumamente pesada. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, ahí en el capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Versículo 25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo, dice el texto. Y a primera vista, esta advertencia de Pablo en el versículo 3 podría parecer un poco rara. Pero si la miramos junto con el llamado a restaurar a un hermano, con ese espíritu de mansedumbre, se entiende su importancia. Muchas veces los creyentes no se acercan a levantar al caído porque en su corazón se sienten superiores, creyendo tener un nivel de espiritualidad más alto. Sin embargo, esa actitud no es más que un orgullo disfrazado, un autoengaño que nada tiene que ver con la verdadera justicia que viene de parte del Señor. El corazón altivo tiende a juzgar, condenar o dejar solo al hermano caído como si el tropiezo fuera solo su problema. Esa actitud es lo contrario a la ley de Cristo, que nos invita a acercarnos para compartir la carga y no apartarnos para sentirnos mejores. El orgullo, aunque pueda convivir con cierta apariencia de espiritualidad externa, nunca puede coexistir con
la verdadera vida en el Espíritu? ¿Tú crees que a Dios le agrada esa altivez? Dios aborrece esa altivez porque pone en el centro a la persona y no a Cristo. Por eso Pablo insiste en que antes de querer ayudar a alguien, debemos mirarnos a nosotros mismos, ya que si no lo vas a realizar de la manera adecuada como el Señor lo pide, ¿sabes qué? Mejor guarda la distancia y de alguna forma también trabaja en eso, pero también puedes participar orando por ti y por esa persona caída. Cada cristiano necesita examinar con honestidad su corazón y reconocer su propia necesidad de gracia. Jesús mismo enseñó que antes de intentar sacar la paja del ojo de nuestro hermano, debemos sacar la viga de nuestro propio ojo. Y parece que algunos traemos una viga del tamaño de las secoyas, que son los árboles más grandes del mundo. El creyente que se engaña pensando que es algo, cuando en realidad depende totalmente de Cristo, termina siendo inútil para edificar a otros en fe. ¿Y cuántas veces no hemos pasado por ello? Debemos arrepentirnos al respecto. Por eso resulta de vital importancia que cada uno someta su vida a prueba delante del Señor. Hacerse un examen honesto no nos llevará a gloriarnos a nosotros mismos, o más bien si es deshonesto este examen, sino más bien depender aún más del Señor. Y si hay algo de lo cual nos podemos gloriar, debe ser en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Así el llamado no es a mirar con superioridad a los demás, sino a caminar en humildad, reconociendo que solo podremos llevar las cargas de otros cuando recordamos que Cristo llevó las nuestras. Recuerda que este punto se titula Los que son espirituales llevan las cargas. Y recuerda la idea principal. Los que son espirituales cumplen la ley de Cristo, amando a la comunidad, restaurando, llevando cargas y examinando su propia obra. Y finalmente nuestro punto número 3. Los que son espirituales examinan. No podremos llevar las cargas de otros si no tenemos una visión correcta de nosotros mismos. Y esa visión solo puede venir del Evangelio. Pablo en los versículos 3 al 5 nos muestra que la clave es la humildad. En el versículo 3 ya nos advirtió que si creemos ser algo, cuando en realidad no somos nada, nunca tendremos un corazón dispuesto para servir. Leamos los últimos 2 versículos de nuestro pasaje. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el orgullo nos hace pensar que estamos demasiado ocupados o somos demasiado importantes para detenernos a ayudar. Pero la verdad es que separados de Cristo no podemos hacer nada. Solo cuando verdaderamente nuestra identidad está arraigada en Él y no en nosotros mismos, podemos mirar alrededor con ojos de compasión y cargar junto al hermano. Ahora bien, Pablo no deja el asunto en una mera advertencia. También señala que si hay un legítimo gozo en el corazón del creyente, debemos de cargar y apoyar a nuestros hermanos. El versículo 4 nos enseña que debemos examinar nuestro propio caminar y responder con fidelidad a esas oportunidades y cambios y responsabilidades que Dios nos ha dado. Aquí no se trata de compararnos los unos con los otros, porque la comparación siempre tiende al orgullo o incluso a la envidia. Orgullo si creemos estar por encima de las personas o incluso
si pensamos que estamos por debajo. Más bien, cada uno debe de mirar que lo que el Señor le ha confiado, evaluado con gratitud y responsabilidad, la función que le está asignando el Señor, ya sea en la iglesia o en alguna actividad fuera de la iglesia. Tenemos que ser agradecidos con la función que nos ha otorgado el Señor. De hecho, la Nueva Traducción Viviente muestra este versículo que dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Con esto entendemos mejor lo que parece una contradicción entre el versículo 2 y el versículo 5. ¿Cómo podemos llevar esas cargas de los demás si también cada uno debe de llevar su propia carga? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Pablo está hablando de dos cosas distintas. En el versículo 2 la palabra usada es cargas, donde se refiere a un peso insoportable que sí se necesita repartirse o compartirse. Pero en este versículo 5 la palabra es diferente. Se acerca un poco más a el término una mochila personal. Se refiere a esa responsabilidad individual que cada uno tiene delante de Dios. Cada cristiano tiene un conjunto particular de dones, pruebas, deberes que no puede delegar a otro. Que no le puedes decir así, en este caso no le puedes decir: oye, carga esto por mí. No, esa es tu propia carga, es tu propia mochila. Si un creyente tiene algún motivo legítimo para gloriarse, este nunca debe de nacer de esa comparación con otros, sino de la obra que Dios ha hecho en su vida. Incluso si alguien parece ser más útil o más fiel que otra persona, esto no es mérito propio, sino también lo que Dios ha obrado en esta persona y a través de Cristo. La gloria no recae en nosotros, sino en aquel que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Por lo tanto, tenemos que buscar al Señor a través de su palabra, la oración, el servir a otros y otros medios de gracia. Estas, de alguna forma, son nuestras responsabilidades normales como creyentes, como cristianos. Este llamado personal, este ministerio particular que el Señor ha asignado a cada uno de nosotros. Nadie más puede cumplir con ese llamado por nosotros, ni podemos aventar ese peso de nuestra mochila específica en otros. Es la parte de la carrera que cada uno corre con los dones y oportunidades que el Señor que nos ha dado y nos sigue dando a lo largo del tiempo. Visto así, la carga personal también nos recuerda que un día daremos cuentas en el tribunal de Cristo. Vamos a estar frente a Él y se evaluará nuestra fidelidad. A veces en la escuela de mi hijo hay esta operación o revisión de mochilas. Y ya uno como padre sabrá si la revisa o llega a un punto en que, pero el niño es responsable de lo que lleva en su mochila. Y en algún momento vamos a estar frente al Señor y el Señor nos va a preguntar: ¿qué traes en tu mochila? Y ahí sí no va a haber pretexto, no va a haber excusa y no vamos a esconder absolutamente nada. Allí se evaluará nuestra fidelidad, lo que hicimos con lo que Él nos encomendó. Pero el mismo Señor nos alienta asegurando que su yugo es fácil y su carga es ligera. Es decir, aunque la responsabilidad es seria y personal, nunca es opresiva. No es demasiada, aunque a veces así lo parece.
porque Él mismo la lleva por nosotros y nos fortalece. Así, nosotros como creyentes, existe un equilibrio hermoso en el que podemos compartir algunas cargas, las cargas de nuestros hermanos, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad por nuestras cargas particulares. Pero que el Señor está con nosotros, porque Él mismo ha puesto mucho de esto en nosotros. Ponte de pie, por favor. Es necesario recalcar que nadie puede llevar tu mochila en el día del juicio, como tampoco tú podrás llevarla de otro. Pero mientras tanto, aquí y ahora, sí podemos y debemos acercarnos a nuestros hermanos para aligerar cierto peso de lo que no pueden y no deberían de estar cargando solos. Esa mezcla de responsabilidad personal y apoyo mutuo es un equilibrio de la vida en Cristo. Así aprendemos a ser humildes también, que evitemos comparaciones, juicios apresurados. Cuando veamos a alguien batallar, no sabemos qué luchas está llevando ahí en su mochila, ni con qué fuerzas inició su camino. Tal vez incluso esté obedeciendo mejor al Señor que nosotros en nuestra aparente fortaleza. Esa imagen nos impulsa a caminar con mansedumbre, listos a compartir cargas, sabiendo que un día cada uno dará cuentas de lo suyo ante el Señor. Y quiero cerrar con esta cita de John Stott, de su libro El mensaje de Gálatas. Dice así, bueno, más bien lo toma Timothy Keller en el libro de Gálatas. Y es una cita de John Stott que dice así, hay una carga que no podemos compartir y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día tú no puedes llevar mi mochila y yo no puedo llevar la tuya. Recuerda el argumento. Los que son espirituales cumplen la ley de Cristo, amando a la comunidad, restaurando, llevando cargas y examinando su propia obra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque toda la gloria te la mereces tú. Y Padre, permite que sigamos reflexionando en este pasaje, que ahora que retomamos los tiempos en casa, podamos incluso ser confrontados a través de tu palabra, ser consolados, pero también podernos restaurar en amor. Padre, tú hiciste la mayor restauración que necesitábamos en nuestra vida, porque restauraste esa relación entre nosotros y el Padre, porque ahora podemos acceder al Padre, porque ahora podemos estar en su presencia y seguimos siendo transformados a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que no echemos en saco roto esta palabra, que sigamos reflexionando en ella. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.